Ahorita me ven bien. Dentro de unos 15 minutos a lo mejor van a empezar a hacer ojitos porque se van a empezar a dormir. Pero no se preocupen porque yo lo voy a despertar. ¿Sale? Esta vez, permítanme, voy a empezar de otra manera, de otra forma. ¿Por qué? Porque el texto que vamos a ver es Lucas. Venimos viendo el Evangelio de Lucas y terminamos ya del capítulo 12. Hoy vamos a iniciar el capítulo 13 y está muy padre. Pero quiero empezar de esta forma porque quiero cimentar algo que deberíamos ya saber. Dios decidió hacerse hombre y venir a este mundo. Jesús vino, fue engendrado por la Virgen María por medio del Espíritu Santo con la finalidad de no adquirir el pecado original, es decir, siendo hombre verdaderamente 100% perfecto. Jesús viene y viene con una finalidad tan preciosa. Jesucristo siendo hombre, pero también Dios, decidió hacer la voluntad de su Padre. ¿Saben cuál es esa voluntad? Sujetarse, orar, esperar, confiar, escuchar solo de Él, en una relación estrecha, en una relación sincera, íntima, necesaria y eficaz que llena y sobre todo prepara. Jesús era Dios. Jesús decidió venir a esta tierra y no hacerse Dios, sino hacerse hombre para que cuando tú y yo tuviéramos dificultades, Él nos pudiera entender y ayudar. Jesús nunca se dirigió por sí mismo. Jesús siempre dependía del Padre, en oración, de día, de noche y de madrugada. Jesús, aún después de recorrer todos y cada una de las aldeas, después de venir y sanar enfermos, después de venir y sacar demonios, después de venir y hacer muchas cosas, Él estaba cansado, pero Él oraba. ¿Por qué? Porque necesitaba llenarse del Padre. Para saber cómo y de qué forma actuar, cómo caminar, cómo tomar decisiones, cómo responder. La relación con el Padre le abría el panorama para ver más allá, es decir, tenía el conocimiento y la sabiduría de lo que hay en los corazones de cada una de la gente. Un Jesús con amor, con paz, con paciencia, con humildad, y puedo seguir citando cada uno de los frutos que están escritos en Gálatas 5, 22 y 23. Pero vamos a hablar del dominio propio. Capítulo 11, recordemos, hagamos un resumen del capítulo 11. Jesús y la oración. Una casa dividida contra sí misma, el espíritu inmundo que vuelve, los que en verdad son bienaventurados, la gente perversa demanda señal, la lámpara del cuerpo. Jesús acosa a los fariseos e intérpretes de la ley. Capítulo 12, ¿qué nos dice? La levadura de los fariseos. ¿A quién se debe temer? El que confesare delante de los hombres, el rico insensato, el afán y la ansiedad, tesoros en el cielo, el siervo vigilante, el siervo infiel. Jesús, causa de división. ¿Cómo reconocéis este tiempo? Y arréglate con tu adversario. Y puedo seguir citando y citando el capítulo 10, el capítulo 9, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo hago? Porque cada uno de estos títulos que están en su Biblia, seguramente usted y yo lo estamos pasando. Seguramente usted y yo lo hemos pasado. Seguramente usted y yo lo pasaremos. Entonces, ¿qué con esto? Que ruego en el Espíritu que nos haya redarguido, que nos haya dado retención y conocimiento y sabiduría para echar mano en ese tiempo en el cual vamos a necesitar echar mano. Recordemos lo que hemos venido aprendiendo los martes. El libro de Amós para mí fue algo padre, porque pude aprender del concepto y de la finalidad que Amós tenía como profeta, la relación estrecha con el Padre. Este profeta yendo
directamente a la presencia de Dios para escuchar su palabra y sobre eso ir y dar la profecía. Debemos prepararnos de cada uno de esos capítulos y aún de lo que estamos aprendiendo los martes y los domingos en la iglesia para prepararnos para este presente y sobre todo, escúchenme bien, un futuro con Él. La intención de los fariseos era hacer tentar y encontrar en mentira, contradicción, meter en aprietos, acusarlo de blasfemia, de político, de capitalismo, en fin. Maquinaban todo tipo de preguntas, escúchenme, sutiles, para hacer caer. Pero Jesús, que dependía del Padre, nunca dejó que pasara esto. Jesús sabía del dominio propio. Jesús sabía del conocimiento del Padre para poder responder ante la sutileza de las preguntas engañosas que venían los fariseos a hacerle a Jesús. Es necesario, hermanas y hermanos, que entendamos todo esto para poder entender de qué vamos a hablar del capítulo 13. Ahora sí, por favor, acompáñenme. Lucas 13. Este día, como les dije, quiero variarlo. Vamos a leer del capítulo 13, del versículo 1 al 5, como una primera parte. ¿Sale? ¿Lo tenemos todos? En este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no se arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Acuérdense, lo que hemos estado aprendiendo, es bueno y necesario comparar las escrituras, comparar las traducciones para enfocarnos y entender un poquito más. La otra dice: en aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Aquí en el versículo 13, a diferencia de la Reina Valera, nos dice que vinieron unas personas ociosas, unas personas chismosas a preguntarle a Jesús. Dice el 2, Jesús le respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Vamos a orar. Dios, te ruego que en esta tarde tu Espíritu Santo sea por nosotros. Quita toda ansiedad, quita todo cansancio, quita todo sueño, quita todo que sea motivo de distracción y haz un poquito de aire y viento, Dios, para que podamos refrescarnos y para poder estar de aquí, Señor, atentos, para que tu Espíritu Santo se mueva y nos traiga esta buena palabra a nuestros corazones y a nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Si pudimos checar una versión y la otra, está padre, porque aquí nos habla en la segunda que decía que piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás. Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán. Aquí Jesús, en esta versión, está hablando de otra cosa, de otra cosa más específica que me gustó mucho. Algunos querían pretender, y digo pretender, poner en aprietos a Jesús, provocando a que diera su opinión acerca
de las recientes ejecuciones que Pilato había hecho de estos galileos. Ojo, si Jesús se inclinaba en contra de Pilato, entonces la gente lo hubiera tachado de involucración política. Y Jesús, hasta este capítulo 12 que hemos visto, no tiene ninguna competencia, ninguna convenio con la política. Pero si en contraste Jesús se inclinaba en decir que los que murieron, ojo, merecían el justo pago por su pecado, entonces el pensar popular de la gente en decir que las cosas malas solo le pasan a los malos y a los buenos no reciben tal castigo porque son buenos. Pero eso no es cierto. Pareciera entonces que Jesús no tiene respuesta para esto. ¿Ustedes lo creen? Pero nuestro Señor Jesucristo siempre tiene la mejor respuesta. Él lo sabe todo, lo conoce todo, pero nos responde con este típico de alguien que quiere medir el nivel de confianza, conocimiento y relación con Él mismo. Se los explico bien. Cuando tú vienes a la presencia de Jesús, en oración, ruego y súplica por tu necesidad, normalmente si vas a las Escrituras, Jesús siempre te pregunta, ¿cómo lo harías tú? El pastor, cuando uno viene y le pregunta, oye Alejandro, ¿qué crees que tengo esto, pasa aquello y yo quiero hacer esto? Y la primera respuesta es, ¿qué te dijo Dios? Jesús aquí quiere siempre que tengamos y que quiere ver el nivel de confianza que tenemos hacia Él. Y ese nivel de confianza, ¿cómo lo logramos? Con oración. ¿Cómo lo logramos? Con lectura de la palabra. ¿Cómo lo logramos? Con intimidad con Él. No va a haber otra respuesta más que esa. Y lo típico de Jesús, respondiendo siempre con otra pregunta y hablándoles con parábolas. Vamos a analizar el texto. Otra vez, acompáñenme. Lucas dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. La pregunta de estos que vinieron a hacerle a Jesús, ¿qué opina de esas ejecuciones? Y acerca de la muerte por accidente de los otros, quiero que pongamos atención y prestemos atención aquí. Se lo leí 2 veces porque quería que cacharan la diferencia entre uno y otro. Unos murieron por ser ejecutados y otros murieron por accidente. Y al fin, tanto uno como el otro muere. ¿Sale? Quiero que entiendan eso. La gente quiere demostrar que en verdad hay un nivel de juicio de acuerdo a la gravedad del pecado. Como si pudiera medirse el pecado. El pecado es pecado. No porque uno fue muerto, va a tener a lo mejor un poquito mayor o menor de peso que el que murió en un accidente. No. Pecado es pecado. Debemos poner un alto aquí. Consideremos que de acuerdo al dicho popular, ¿cuál es ese dicho popular? Que lo único seguro que tenemos, ¿qué es? La muerte. La muerte. ¿Nacimos para qué? Es lo único que tenemos, dicen los dichos populares. Es lo único que tenemos seguro y nacimos para eso. Pues ahora vamos a ver el contexto histórico de cómo está escrito
este libro, este pasaje, este capítulo. Jesús le respondió preguntando: ¿y qué hay para ti y para mí? Definitivamente lo mismo. Jesús nos responde preguntando: ¿quién es más pecador? ¿El que roba? ¿El que mata? ¿El que secuestra? ¿El que dice mentiras? ¿El que adultera? ¿El que fornica? ¿El que tiene celos? ¿El que se emborracha? ¿El que fuma? ¿El que ve pornografía? Etcétera, 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 etcétera. Más bien, deberíamos cachar la respuesta a su pregunta de cómo estás tú, de cómo estoy yo, de cómo está nuestra relación, si nos ponemos de cuenta con Él, si obedecemos, si creemos, y si en realidad hay una diferencia entre los galileos que les dieron muerte o los que murieron por accidente. La respuesta está en el versículo 2 y 5. Regresemos al versículo 2 y 5, por favor. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo que no. Y el 5, ¿qué digo? ¿Qué dice? Os digo que no. Antes bien, debemos ¿qué? Arrepentirnos. Porque si no, pereceremos como todos estos que mueren por asesinato, que mueren por un accidente, y que si no hay arrepentimiento, entonces iremos al infierno. Sea por algún accidente, sea por alguna enfermedad, sea que nos maten, o sea la forma en la que curamos, si no hay arrepentimiento, entonces hay infierno. Pero al parecer, hermanos, ni yo, ni a lo mejor muchos de nosotros sabemos qué es arrepentirnos. Muchos pensamos que el hecho de sentirnos mal, de tener culpabilidad, o el de tener remordimiento, que sería equivalente a unas cuantas lágrimas de cocodrilo, después de haber pecado, pensamos que ese es el arrepentimiento del cual Jesús nos habla, el arrepentimiento genuino que en verdad debemos tener y conocer para hacerlo, porque mi estado de remordimiento, mi estado de culpabilidad, me puede durar una semana, 10 días, pero después regreso al vómito, o regresamos al vómito. Hay algo importante aquí que dice que sin confesar nuestras faltas, entonces no hay un cambio verdadero. Ahí atrásito, hermanos, en Lucas 3 del 7 al 8, vamos a leer, por favor. Lucas 3, 7 y 8. ¿Lo tenemos? Lucas 3, 7 y 8. Quiero esperarnos para que veamos y sepan que estamos hablando de la palabra, que se está compartiendo de la Biblia, que no se está compartiendo algo mío o que saqué de algún bestseller o de algún otro libro. Lucas 3, 7 y 8 dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Hermanos, el Nuevo Testamento utiliza dos verbos en griego que expresan arrepentimiento. Eso ya no estoy leyendo allá, ¿eh? Ya estoy diciendo que utiliza dos verbos que expresan arrepentimiento.
es el verbo que se llama metanoia, que es el que a lo mejor ya hemos escuchado muchos. Hoy por la mañana se dijo, también se habló de eso. Y el otro es metamelamai. Se puede decir que estos dos verbos pueden significar, escúchenme esto, un cambio total tanto en el pensamiento como en la conducta y en la manera de vivir, resultando en un cambio completo de los pensamientos y actitudes con respecto al pecado y a la justicia. El arrepentimiento ordena a cada pecador que abandone su rebelión y tome la bandera blanca de rendición para entrar en el reino de Dios. El pecador debe cambiar de parecer en lo relacionado al pecado y a Dios. El pecador debe reconocer que está el pecado y que está Dios, y que ambos están en estrechos totalmente diferentes. El conocimiento de esto nos dará como resultado el apartarme del pecado para acercarme a Dios. En otras palabras, el arrepentimiento afecta a la totalidad de la vida del pecador, porque entonces ya no estoy de aquí para allá y me vengo solamente acá. Así, el arrepentimiento lleva al pecador que asuma la culpa de su condición pecaminosa ante Dios y a colocarse de su lado. Es un modo de pensar permanente, un aborrecimiento continuo del mal. Por los dos pasajes citados arriba, entendemos que el arrepentimiento bíblico, auténtico, genuino, se demuestra en la vida del creyente por sus frutos. Explico. Cuando aparentemente tenemos un arrepentimiento después de haber hecho algo, como persona que hemos venido aprendiendo y como persona a la cual nos han adoctrinado en la iglesia popular acerca de que arrepiéntete y ven y confiesa tu pecado y da tu limosna y tienes que hacer esto para que seas perdonado. En nuestra mente viene esa culpabilidad de decir, ¿por qué lo hice? Pero no viene realmente un arrepentimiento genuino, porque entonces no lo aborrezco, porque simplemente nada más digo es malo y hasta ahí queda. Y después de una semana, 15 días, regreso a mi vómito, es decir, vuelvo a pecar, porque mi arrepentimiento no ha sido genuino, porque el conocimiento que tengo acerca del perdón de mis pecados en la iglesia popular es light. Reza 10 Aves Marías, reza 10 Padres Nuestros y listo. Tu pecado ha sido perdonado. Y por eso es que volvemos y seguimos a lo mismo. Y por eso Jesús es tan enfático en decir no y no las dos veces, en los dos, tanto en el 2 como en el 5. Acompáñenme a Lucas 3, 10 y 14, por favor. Ahí mismo Lucas 3, 10 al 14. ¿Listo? La gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Esta gente está hablando de preguntarle a Juan el Bautista. Respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnies, y contentaos con vuestro salario. Hermano, si podemos tener vista de lo que acabamos de leer, Juan el Bautista, inspirado por el Espíritu Santo, nos da un comparativo de no solamente una persona o una personalidad de la sociedad. Aquí nos habla de un soldado,
nos habla de una persona y de todo es una gran variedad para que no tengamos pretexto de que yo no sabía. A cada uno de los grupos que Juan responde les indica que debe existir una prueba de su verdadero arrepentimiento al cambiar su comportamiento anterior dentro de cada esfera de actividad propia, evidenciándose así que el arrepentimiento no era un término meramente teológico o de un cierto ritual ceremonial, antes bien era una forma radical, saliendo de una vida centrada en sí misma. Por ejemplo, el versículo 11 nos decía que fue que el que tenía 2 túnicas diera al otro, y nos dice que no debemos ser egoístas, ni de que tengamos deshonestidad, como dice el 13, no exijáis más de lo que está ordenado, y nos habla acerca del descontento, es decir, contentaos con vuestro salario. El profeta enseña con estas verdades que la genuina fe salvadora se debe manifestar a través de una vida que se aleje del pecado y que produzca frutos piadosos. ¿Sale? ¿Me lo cacharon? Dice que nuestro cambio debe de ser un fruto piadoso. Ojo, dice que debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Estos frutos son frutos piadosos. No los confundamos como un fruto digno de arrepentimiento. Porque aquí habla de no ser egoístas, de no tener deshonestidad, de no tener descontento, pero que es algo que sigue viviendo. ¿En dónde? En mi corazón. Por eso que metanoia significa cambio de mente. ¿Sale? Frutos piadosos estos. El profeta enseña con estas verdades que la genuina fe salvadora se debe manifestar a través de una vida que se aleje del pecado y produzca frutos piadosos. Por eso Juan el Bautista nos sigue diciendo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, lo que significa que todo hijo de Dios que se ha arrepentido de su manera de vivir, que ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, paréntesis, ¿qué diferencia hay entre que Jesús sea mi Señor y mi Salvador? Abismal, hay una diferencia abismal y tremenda. ¿Por qué? Porque muchos solamente queremos que Jesús sea nuestro Salvador, para que nos bendiga, para que nos dé, para que nos perdone, para que nos cuide, para que nos proteja, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿y por qué no quiero que sea mi Señor? Porque entonces hay compromiso, porque entonces hay obediencia y porque no quiero hacer nada de eso. Entonces, ¿por qué debe haber un fruto digno de arrepentimiento de acuerdo a la metanoia? Es un cambio en la mente, no en el corazón, porque el corazón es perverso. Dice que deberá de manifestar una actitud diferente en su comportamiento. Estamos hablando de un creyente que ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador. Dice que debe de tener un diferente comportamiento, un estilo de vida contrario al que tenía en el pasado, y creer en el Evangelio, es decir, en su palabra. Creer en el griego significa ser persuadido de confiar. Eso significa creer. Significa, en ese sentido de la palabra, apoyarse en creer en el Evangelio. Significa que debemos adoptar, tomar, practicar y vivir la palabra de Dios. Metanoia, ¿qué significa? Un ejemplo ilustrativo y un ejemplo que nos debemos de llevar es este.
Supongamos que Juanito está casado con Teresita y viven en la calle de aquí. Pero Juanito tuvo un amor en esta calle de aquí. Y Juanito tiene que ir a la otra calle de allá. Pero Juanito le gusta pasar por esa calle de aquí. ¿Por qué? Porque estaba su viejo amor. Y su viejo amor en el corazón le sigue guardando la concupiscencia de pecar y de pecar. Entonces, ¿qué significa metanoia? Ya no pasar por ahí. Alto, retroceder y dar vuelta para entrar allá por esta calle o por esta calle. Es retroceder, es dejar de hacer, es cambiar el rumbo de lo que me hace pecar. Es dejar a un lado todo aquello que me incita a pecar. Esa es metanoia, es cambiar mi mentalidad. Dejar de hacer aquello que no gusta y que no es bueno. Eso es lo que capítulo 13 nos dijo. Arrepentíos y ya se acabó, está chido. ¿Le paramos ahí? No. Espero que aguanten ese no, porque viene lo más chido. Antes de entrar a la parábola, es importante tener claro lo siguiente. Echar mano del método inductivo, es decir, vamos a ver tres puntos importantes. El primero, sepamos que la higuera es un arbusto que da fruto, que da como fruto el higo. La vid es un arbusto que da la uva y el olivo produce el aceite. ¿Qué con esto? Estos tres símbolos empleados en la Biblia significan bienestar y prosperidad para los hebreos. Acompáñame a Habacuc 3, 17 y 19, por favor. Ahora sí, los que venimos los martes, ya podemos encontrar a Habacuc, ¿verdad que sí? Porque ya lo vimos. Ya sabemos dónde está Habacuc. Ya sabemos que existe el libro de Habacuc, que es un profeta menor, que en la lección 31, 32 y 33 nos las está separando 4 profetas por cada uno. Lo tenemos, Habacuc 3, 17 al 19, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y mis alturas me hace andar. Higuera, vid y olivo. Ahora bien, si les dijera que estas frutas fueran estériles, ¿qué pasaría? Si dice que simbólicamente significan bienestar y prosperidad para los hebreos, entonces ¿qué habría? Habría un caos, habría una calamidad, habría crisis, habría desastre, habría muerte. Esto que acabo de decir, por favor, ténganlo presente. ¿Sale? Levítico 19 al 23, por favor. De los 3 puntos que vamos a ver, el primero es este. Uno, que vimos que hay 2 arbustos y que hay un olivo. ¿Sale? El segundo punto que quiero manejar antes de entrar a la parábola es lo que está escrito en el libro de Levítico. Levítico 19, 23. ¿Lo tenemos? Tiene 20. Listo. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso
su fruto no se comerá. ¿Sale? Es el segundo punto que vamos a ver. ¿Qué significa incircunciso? Dice que no se comería de la cosecha durante los primeros 3 años. Esto, hermanos y hermanas, tiene un propósito agrícola. Es decir, que el mismo fruto cuando cae, lo que está cayendo trae nutrientes a la misma tierra. Y también, por supuesto, tiene un propósito espiritual. Esto lo vamos a dejar pendiente. ¿Sabe? Tenemos 2 puntos aquí en el aire. El primero es que cuando los arbustos son estériles, entonces vendría caos, calamidad, crisis, desastre y muerte. Y lo otro del cual vamos a retomar es que los 3 años que se deben de dejar y no comer el fruto tienen un propósito espiritual. Y el tercer punto es, escúchenme bien esto, no hay ni un ejemplo, no hay ningún libro, no hay ningún texto que nos diga o que nos haga saber que estos 3 arbustos se hayan abonado y podado. ¿Sale? Son 3 arbustos que el hombre en la tierra nunca los abonó y nunca los podó. E irónicamente son y significan que son de bendición para el pueblo de Israel. Quiero que entiendan eso, es algo que yo tampoco he podido entender. Dice que significa para ellos bendición, significa prosperidad. Y no hubo nadie que fuera y dijera, vamos a abonarla o vamos a cuidarla. Quiero que lo entiendan de una forma tan... ¿Cómo es posible que pueda haber un árbol que nadie lo abone, que nadie vaya y le abra, le eche agua y aún crezca y signifique bendición y signifique bienestar para él? Eso es algo increíble, ¿no? Porque es una simbología, es un símbolo que esta palabra lo dice, y que es algo que es increíble, que esto que significa bendición no haya nadie que lo haga, que lo pode o que lo abone como para decir, yo lo hice. Ahora sí, por favor, vamos a leer la parábola. Lucas 13, del 6 al 9. Con esto quiero pedir que podamos entender la parábola. Lucas 13, del 6 al 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, y si no, la cortarás después. Hermanos, los 3 puntos anteriores explicados nos van a ayudar a entender la parábola. Pero es necesario desmenuzarla, estos 3 versículos, para ponerlo en claro y poder saber cómo lo debemos aplicar en nuestras vidas.
En esos 3 versículos hay símbolos y personajes necesarios de destacar. El primero, hermanos, es la higuera. Dice, tenía un nombre, una higuera. El segundo dice que esta higuera estaba plantada en su viña. Otro punto. Otro dice que vino a buscar fruto. Cuarto punto, habla de un viñador. Y el quinto punto habla del dueño de la viña. Vamos a explicarlo en 2 puntos. En su contexto histórico original destacaremos lo siguiente. El dueño de esta viña plantó dentro de su terreno esta higuera y durante 7 años, dice ahí 7 años, léanme por favor lo que dice el versículo 7. Y dijo el viñador, hace 3 años, momento, 3 años o 7. Ok, yo digo que son 7. Ahorita les explico por qué. Levántense poquito, hermanos, por favor. Estírense. Hermana Juanita, denle un saco y se estire y así pasa para que no nos despertemos todos. Esperemos cosquillitas. Cosquillitas. Porque le va a doler más y le pego. Mejor le pico las costillas. Mejor, ahí les va. Dice el versículo 7, 3 años. Yo digo que son 7. Ahora, hermanas y hermanos, viene lo más importante y lo más terriblemente fuerte, real y verdadero para nuestras vidas presentes y para nuestras vidas futuras. Siéntense, por favor, porque quiero que tomen las noticias sentadas. Quiero que reciban la parte espiritual de la parábola. Y quiero que podamos albergarla en lo más profundo de nuestro corazón y que podamos entenderla. Nuestro Dios, que es el dueño de la viña, en medio de su creación, que es la viña, plantó la iglesia, que es la higuera. Pero dentro de ella hay creyentes que nunca han dado frutos, el fruto, dignos de arrepentimiento. Habiéndoles esperado pacientemente 7 años, 7 o 3, 7. Recordemos lo que dice el libro de Levítico. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. Durante 3 años os será incircunciso. Es decir, que no se comerá. Entonces, ¿son 3 años? Del Levítico. Más 3 años de que el viñador viene y dice, ¿cuántos son? 6. Entonces me falta 1, ¿verdad? Entonces estoy mintiendo. No. Porque le dice el viñador, Señor, déjala todavía este año. 7 años. Y después de ello dice, ya basta, hay que cortarla. Pero Jesús, siendo el viñador, en su inmenso amor de sí mismo y misericordia, dice, voy a cavar alrededor, voy a abonar
Voy a morir por la iglesia. Voy a dar a mi Espíritu Santo y voy a esperar por medio de mi gracia que den frutos dignos de arrepentimiento. Si no los dan, perecerán. La palabra perecerán significa hasta aquí. Una separación total, un término de camino. Ya no hay marcha atrás. ¿Cuáles son estos frutos dignos de arrepentimiento? Aborrecimiento del pecado, la confesión de los pecados, una genuina renuncia a todo pecado, dolor profundo por haber pecado contra Dios, practicar la restitución de las faltas cometidas, hambre de vivir en justicia y santidad, regocijo y alegría, y lo más importante, nuestra unión y comunión con Cristo. Examinémonos y respondamos a la pregunta de nuestro Señor Jesucristo ahora que tú y yo le conocemos. ¿Verdaderamente estamos arrepentidos? Y algo más importante, ¿estamos preparados para la muerte? No me responda. Quiero que nos llevemos esto y que si tienen alguna duda, con mucho gusto se las aclaro. Hoy es domingo 3 de julio, hoy es primer domingo de mes, hoy celebramos Santa Cena, hoy tenemos ese gran banquete del cual Dios, por medio de la sangre y el sacrificio de Jesús, nos permite tomarla. No porque haya alguien vino, que haya venido alguien a abrir, a abonar, a echar agua, a cuidarla, a levantarla, a ponerle un palito para que vaya creciendo digno. No. Es Jesús, solamente Jesús, en la cruz muriendo por nosotros. Y dice que nos permite entrar. Dice que debemos tomar y compartir y celebrar la Santa Cena con un conocimiento verdadero y genuino de que podemos llevar a cabo, no por mí, no por mis obras, no por mis buenas acciones, no por lo bueno que pueda hacer, no por el buen predicador, no por el buen maestro, no por el buen obediente, no por nada de ello. Insisto, no por aquel que vino y podó y abonó esto que significaba para el pueblo de Israel en el contexto original de bendición, significa hoy para nosotros, por la sangre de Jesús, acceso a la Santa Cena. Voy a darles un minuto y medio, 2, para que podamos ponernos a cuentas con Dios, hermanos, por favor. Para ponernos a cuentas con Dios, un poquito. Quiero que cierren sus ojos, quiero que tomen un minuto y que verdaderamente encontremos ese pecado y lo confesemos delante de la presencia de Dios. Y que si después de este minuto que podamos hacerlo, quiere venir a tomar un pedazo de pan y un vasito de jugo de uva, están en la plena de libertad de hacerlo. Porque es la manera en la cual, es la correcta manera de la cual Dios nos dice que podemos hacerlo. Así que tomen tiempo, hermanos. Tomen tiempo y recordemos que todo es por Jesús. Toda la gloria, la honra, el reconocimiento, el tomar la Santa Cena, el estar aquí, las bendiciones, la protección, la seguridad, todo es por Jesús decidiendo venir a esta tierra y decirnos que el arrepentimiento viene por medio del conocimiento hacia Él,
que mi nivel de confianza al responder de que si es pecado mayor o menor, o pecado blanco o rojo o no depende de eso, porque no es medible, sino es por ti Jesús. Porque tú eres el que nos haces y nos das todo, Señor. Te pido por el corazón de cada uno de mis hermanos, Dios, que dieron cita esta tarde para venir y escuchar de tu palabra. Dice que tu Espíritu Santo sea verdaderamente el que haya y que haga ese meollo, que haga ese que resuene, Señor, en sus corazones y en su mente. Que seas tú obrando en sus vidas, porque tú eres verdaderamente el genuino cambio de nuestras vidas, Dios. Así que Dios, bendice a mis hermanas y sé con ellas. Hermanas, pueden pasar aquí adelante a tomar un pedazo de pan y jugo, por favor. Pueden venir y una vez que tomen, regresan a su lugar, por favor. Recordemos que esto es un acto simbólico y referente a la pregunta, ¿estamos preparados para la muerte? Recordemos que esto de la Santa Cena es un simbolismo de que cuando venga Jesús, nosotros siendo su esposa, nos llevará a las bodas del Cordero. Y Él siendo el novio, Él nos servirá en el gran banquete de las bodas. En las bodas del Cordero, y esto es un antecedente aquí, que debemos de gozarnos, que debemos de disfrutar, que debemos valorar, que debemos agradecer. Porque todo es de Él y para Él y por Él. Porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, porque no hay nadie más que Jesucristo. Jesucristo que decidió venir y morir por todos y cada uno de nosotros. Dice 1 Corintios 11:23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Lo que antecede a este tiempo, o el contexto de esto, es Jesús en el huerto de Getsemaní. Jesús queriendo que pasara esa tribulación y esa muerte, porque recordemos que Jesús era hombre, pero Jesús tenía una comunión con el Padre, y Jesús dependía del Padre, y Jesús escuchaba del Padre, y Jesús hacía la voluntad del Padre, aun siendo Dios, Jesús mismo. Y cuando venían cada uno de estas personas, de estos fariseos, con preguntas sutiles, como de confianza, como de no malas, Jesús siempre tenía la mejor respuesta. Tenía dominio propio para poder responder y dar lo mejor, porque tenía una comunión con el Padre. Y sobre su cuerpo llevó mis cargas, mis culpas, mis pecados, así como los tuyos. Y este pan representa a Jesús muriendo en la cruz por ti y por mí, para prepararnos una vida eterna con Él. Comamos el pan, hermanos. Asimismo, tomó la copa
después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La ley no fue cumplida por nadie. Y Dios mandó a Jesús y lo entregó para que fuera muerto, para que fuera humillado, para que fuera burlado, para que todo el peso de la ley que nunca se cumplió, de la cual tú y yo nunca hemos cumplido ni cumpliremos, fuera sobre Jesús. Y el pecado se expiaba por sacrificio de corderos sin mancha. Y Jesús hoy, para ti y para mí, es nuestra propiciación y nuestra expiación, porque su sangre fue derramada para que tú y yo tuviéramos acceso al Padre, para que el velo fuera roto y quebrado, para que conociéramos al Padre y tuviéramos comunión. Solamente su sangre fue la que nos permite hacer eso, y fue derramada hasta su última gota para que no hubiera nada del cual echar culpa, porque no escatimando nada, Jesús lo hizo por ti y por mí. A Jesús es la gloria, hermanos. Tomemos el jugo. Y dice: así pues, todas las veces que comeres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ven pronto, Señor, porque es mayor nuestra carne que nuestro espíritu. Es mayor nuestros pecados, Dios. Ven pronto, Dios. Ven pronto, ya, Jesús. Y llévanos y sácanos de este cuerpo inmundo, de este cuerpo lleno de pecados, Señor, de este pensamiento y de este corazón perverso. Ven pronto, Jesús, ya. Ven pronto, ya, por favor. Y rescata a nuestros hermanos, Dios, a nuestras familias. Llévanos, Padre, juntos. Y ayúdanos a entender en el tiempo, Dios, que vienes, que en verdad estamos preparados para morir. Que si en verdad hay un arrepentimiento en nuestras vidas, Dios. Y solamente cada uno de mis hermanos tiene esa respuesta en su corazón y en su mente. Ayúdanos a meditar, Dios. Y ayúdanos a saber que solamente teniendo comunión contigo tenemos respuestas buenas. Y nuestro camino es recto. Y nuestro camino es bueno, Señor. Te pido que esta semana que empieza, Dios, con un nuevo mes, bendigas a cada uno de mis hermanos, Dios, de mis hermanos. Que supla sus necesidades, Dios. De enfermedad, de amor, de sentimiento, de gastos, Dios, de economía, de trabajo, de lo que cada uno nos trae, Dios, que al final tú todo lo sabes, Dios. Solo te pido, Padre, que nos sigas abrazando y que tu Espíritu Santo, el cual vive entre nosotros y para nosotros y con nosotros, sea el que nos dé la sabiduría y la respuesta y nos haga saber, Dios, que sin ti no somos nada. Ayúdanos, Dios, a saber que en ti encontramos todo, Dios. Así que te entrego la vida de mis hermanos, te entrego la vida de San Antonio, Texas, Dios. Te entrego la vida de este pueblo, Dios, para que cuando tú quieras que se conviertan a ti, Dios, estemos preparados para recibirlos, Dios. Y bendice las diferentes iglesias, Dios, de las cuales tú has puesto como ministerio por medio de Alejandro, Dios. Y bendice a tu iglesia Calvary Chapel Silao, Dios, a todos y cada uno de los que congregamos
y que formamos parte de la iglesia. Suple necesidades, pero sobre todo, Dios, haznos entender que solo tú eres Dios y que solo tú eres digno de nuestro tiempo y de nuestro amor y de nuestro valor y de nuestra necesidad. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias por todo. Todo te lo pido, Dios, y todo te lo he entregado como bien me has enseñado en tu palabra. Que todo lo que le pida al Padre en tu nombre, Jesús, tú lo harás. Y aún dices tú, Jesús, que lo harás. A ti sea la gloria. Amén, amén y amén.